Ya. Bueno, ¿qué tal? Somos el equipo número 9 de la materia de procesos de manufactura y bueno, el equipo está conformado por un servidor, Cruz Caballero Dair, Huerta Zárate David Enrique, Rodríguez Márquez David Alejandro, y vamos a presentar el tema de procesos de sinterizado. Voy a comenzar hablando, bueno, dando una breve introducción y bueno, acerca de lo que es la sinterización. Este es un proceso de conformación de metales que utiliza polvos metálicos y tiene una amplia gama de aplicaciones. Lo más importante son en el ámbito automotriz y en el de la medicina. También es un proceso que aprovecha muy bien las materias primas y además es amigable con el medio ambiente. En la imagen podemos ver de manera muy general lo que es este proceso. Es un Comienza con una mezcla de polvos, una compactación, después es el prensado, sinterizado y después las operaciones complementarias. Continuando voy a hablar sobre lo que es la caracterización de los polvos. La primera característica es el tamaño de partícula. En la tabla podemos ver diferentes métodos que se utilizan para determinar el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula es pues es la dimensión que tiene la partícula en general, de una muestra. Para determinar este tamaño de partícula se utilizan diferentes métodos. Uno de ellos es el tamizado, que a través de tamices son mallas perforadas que se agitan de manera que los polvos caen y se hace un porcentaje de cuántas, bueno, qué porcentaje de ese polvo de la muestra es de diferente tamaño. La microscopía es más visual y se utiliza un microscopio. Este, pues depende obviamente del observador y de la calidad del microscopio, pero también es otro método que se utiliza para determinar el tamaño de la partícula. Y otro es, por sus siglas en inglés, el QLS, que es el Quasi-Elastic Light Scattering. Y bueno, este es muchísimo más complejo, más moderno también y más exacto. Utiliza fuentes de luz y pantallas, como podemos ver en la imagen, pantallas oscuras con negros. Y bueno, a través del reflejo de las luces y demás, pues es un proceso muchísimo más complejo. Se determina el tamaño de la partícula. Continuando, tenemos lo que es la forma de la partícula. Este es más sencillo. En la imagen queda claro a lo que se refiere. Lo que generalmente se busca es que los polvos sean de forma esférica, sin embargo, no siempre es así por los procesos de producción. Y bueno, en la imagen podemos ver algunos de los tipos de formas diferentes de las partículas. Continuando con otra característica, tenemos lo que es la densidad aparente. Esta es la densidad del polvo suelto, es decir, después de su producción, es la densidad que tiene el polvo en general. Y para determinar esta densidad, se utiliza lo que es el aparato de Hall, el embudo de Carney y el volúmetro de Scott. Estos son los principales sistemas de medición que se emplean para determinar la densidad aparente. Continuando, tenemos lo que es la densidad de batida, y está definida como la máxima densidad de un polvo cuando el volumen acumulado es golpeado o vibrado. Esta Imaginemos que tenemos la producción del polvo, después se hace una muestra que en una probeta se introduce una muestra del polvo y se hace vibrar, ya sea con la mano o de forma mecánica con algún otro elemento externo. Y bueno, esta densidad debatida es generalmente mayor a la densidad aparente. En cuanto a la tasa de flujo, esta es otra característica muy importante y es el tiempo requerido que tiene una muestra, generalmente 50 gramos de muestra, que fluye a condiciones atmosféricas a través de un orificio. Esta es una característica fundamental de otros procesos, pero bueno, aquí en la tabla vemos algunos valores que tienen. Igual vemos que se vuelven a utilizar el embudo de Hall y el embutido de Carney. Después tenemos lo que es la comprensibilidad. Esta describe hasta qué punto cualquier masa de polvo puede densificarse por la aplicación de presión o por medio de vibración. Esta, bueno, es
Esta sí es bastante importante en la sinterización, porque, bueno, a través podemos ver en la imagen lo que generalmente se busca en la sinterización, como vimos en la primera introducción, hay un hay un paso en el proceso que consiste en la compresibilidad, en compresión. Entonces, bueno, esta característica de compresibilidad del polvo toma mucha importancia en el proceso de sinterizado. Y bueno, a continuación mi compañero. Ahora yo les voy a hablar un poquito sobre producción de polvos metálicos. Los polvos metálicos o metales en polvo se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, tales como recubrimientos, pigmentos, pirotecnia, baterías. Las aplicaciones más grandes de más rápido crecimiento para los polvos metálicos son los segmentos de pulvimetalurgia y la fabricación de aditivos, los cuales son tecnologías de fabricación de productos casi acabados, es decir, producen piezas cercanas a su tamaño final y forma con una necesidad de acabado mínimo. Aquí podemos ver en esta imagen un pequeño proceso de lo que es la fabricación o cómo es que se realiza el trabajo de los polvos metálicos, así como estos se transforman en alguna pieza que mostraré un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Los métodos principales para la fabricación de polvos metálicos son los siguientes. Trituración de metales sólidos, como su nombre lo indica, toman lo que es un metal sólido y lo que hacen es pues triturarlo. Precipitación de una sal a partir de una solución. Igual, la breve descripción es lo que hice a partir de una sal mineral, lo ocupan a partir de una solución. Descomposición térmica o carbonilo metálico, procedimiento de carbonilo. Pues aquí, como su nombre lo indica también, a partir de la descomposición térmica se vuelven ahora sí que polvos metálicos y eso es lo que ocupan. Reducción de estado sólido al óxido del metal. Aquí lo que ocupan es llevar al metal a un grado de oxidarlo de manera muy intensa y ocupar ahora sí que sus polvos. Electrodisposición, atomización de metal fundido, atomización de gas, argón, nitrógeno, atomización de agua seguida por reducción de óxido en atmósfera de hidrógeno. Siguiente, por favor. Ahora, como mi compañero les mencionaba en la introducción, aquí podemos ver algunos ejemplos aplicables a los polvos metálicos, como lo puede ser la metalurgia de polvos. Ahí podemos ver algunos de los instrumentos que se pueden ocupar. Obviamente, en este tipo de segmentos es una amplia gama. Aquí también podemos ver un ejemplo único, que es, por ejemplo, son los contactos eléctricos, que son, a día de hoy también se siguen utilizando, fabricados pues, con polvos metálicos, filtros metálicos, carburos cementados, engranes, rotores para bombas, escobillas para motores, cojinetes porosos, magnetos, contactos eléctricos y pues una gran variedad de gama. Siguiente. Ahora mi compañero les va a hablar sobre compactación y prensado. Bueno, la compactación o prensado en este caso se inicia con el llenado de la cavidad del molde, matriz o dado, con la cantidad de polvo necesaria para la pieza que se va a fabricar. A continuación, los dos punzones presionan en forma simultánea por arriba y por debajo del dado para comprimir el polvo y llevarlo a llenar toda la cavidad del dado. Estas partículas de polvo estrechan su contacto unas con otras, aumentando la densidad de la pieza. Esto es necesario aplicar altas presiones a los polvos para que asuman la forma deseada, al polvo prensado. A esto se le llama comprimido crudo o en verde, ya que la pieza no está procesada totalmente y la densidad adquirida por la pieza se conoce como densidad en verde. Al aplicar la presión por medio de los punzones se inicia la compactación de polvo, lo que da como resultado un mejor arreglo de las partículas, eliminándose grandes porosidades o huecos entre ellas. Por efecto del aumento de la presión, las partículas tienden a deformarse plásticamente, con lo cual aumenta el área de contacto y disminuye de esta forma el tamaño del compacto, lo que internamente se traduce como una disminución del volumen de la porosidad, hasta que finalmente se llega a las dimensiones finales de la pieza. Mientras mayor sea la densidad, mayores serán la resistencia y el módulo de elasticidad de la pieza, y aumentará su resistencia contra fuerzas externas. Siguiente.
El proceso de compactación, moldeo de metales por inyección. Esto se le conoce como llamado también moldeo por inyección involutra. Es trabajar con polvos metálicos muy finos, menores a 10 milímetros. Consiste en mezclar los polvos metálicos con un polímero o con un aglutinante a base de cera, y esta mezcla se somete a un proceso semejante al de fundición en dado, obteniéndose los compactos verdes que serán colocados en hornos a baja temperatura, a fin de quemar el polímero, o en el caso de la cera, esta se elimina por medio de solventes. Existen ciertas limitantes, como son el costo de los polvos metálicos y el tamaño de las piezas que se pueden fabricar, el cual está limitado a unos 250 gramos o unos 0.55 libras. Los metales que principalmente pueden emplearse en este proceso son aceros al carbono, inoxidables, y para herramientas cobre, bronce y titanio. El laminado de los polvos metálicos, también conocido como compactación de rodillos, es un proceso en el cual el polvo se va suministrando directamente a los rodillos de una laminadora por medio de una tolva, compactándose de este modo y produciendo una banda continua de metal comprimido. Mediante este proceso se puede fabricar lámina para hacer monedas o componentes eléctricos y electrónicos, que es un proceso que se puede hacer a temperatura ambiente o elevada. Siguiente, por favor. En este caso, el sinterizado es el proceso mediante el cual los compactados crudos o en verde se calientan en un horno de atmósfera controlada a una temperatura por debajo del punto de función del que constituye constituyente principal, pero lo suficientemente elevada para permitir que se unan las partículas individuales. Este comprimido crudo en verde es frágil y su resistencia es baja, aumentando esta después del sinterizado. Esto va a depender de variables como la difusión, flujo plástico, evaporación de materiales volátiles del comprimido, recristalización, crecimiento de granos y contracción de los poros, etc. La temperatura del sinterizado es de 2/3 a 4/5 de temperatura de fusión de metal o aleación en kelvins. Los tiempos de sinterización van de mínimo unos 10 minutos para aleaciones de hierro y cobre, hasta 8 horas como lo son el tungstenio o el paladio. El propósito fundamental de esta etapa es el establecer por contacto íntimo entre las partículas de polvo una unión por difusión de los átomos en los puntos o áreas de contacto, lo que elimina los límites de grano entre una partícula y otra, lográndose una unión rígida de gran fortaleza entre las partículas, sin necesidad de fundir el material. Por lo tanto, en términos generales, se puede considerar que la mayoría de los metales permanecen sólidos durante el proceso de sinterizado. Pero, en el caso de los carburos cementados, que son los carburos con más cobalto como un aglutinante, el sinterizado aumenta la densidad de la pieza debido a que en este caso la temperatura de sinterizado es tal que el cobalto se funde, quedando las partículas de carburo aglutinadas en el cobalto fundido. Siguiente, por favor. Bueno, los materiales y productos moldeo por inyección de metales. El moldeo en arena se puede fabricar con prácticamente cualquier aleación, pero es usada sobre todo en materiales con alto punto de fusión como acero, níquel y titanio. Los más comunes utilizados en este proceso son las aleaciones de aluminio, aleaciones de latón, fundiciones y aceros. Siguiente, por favor. Los materiales y productos de sinterizado es que mediante este proceso es posible fabricar productos metálicos, cerámicos y poliméricos. El sinterizado es elegido normalmente para el conformado de materiales con un punto de fusión muy alto, como podría ser el tungsteno, wolframio, molibdeno, diboruro de titanio, cialón, superaleaciones de bases níquel o cobalto, alumina y circonia. Siguiente, por favor. Bueno, generalmente estos productos realizados mediante sinterizado son utilizados en áreas como herramientas y maquinaria industrial, automoción, ascensores, armería, cuchillería, etc. En todos estos sectores, este proceso proporciona piezas con alta porosidad que actúan como filtros, objetos de material, refractarios y piezas de carburos metálicos, entre otros como pueden ser rodamientos, árbol de levas, herramienta de cortes, aros de pistón, guías de válvulas, cojinetes autolubricados, etc.
Bueno, de mi parte sería todo. Y pues eso sería todo de parte de nuestra exposición del equipo 9. Gracias.